Hace tiempo que no traíamos un video hablando de Ciudad del Este. Específicamente en este canal creo que no habíamos traído ningún video de esta región. Yo conozco Ciudad del Este por otros videos que vimos en el canal anterior que subíamos ahí videos de Paraguay. Ahora que tenemos el canal prácticamente dedicado a Paraguay, no habíamos traído este lugar que en lo personal se me hace como el lugar más diferente que tiene Paraguay, sobre todo porque hay mucho caos, muchas ventas, mucho comercio y creo que la gente va un poquito más acelerada que en el resto de Paraguay. ¿Esto es bueno o malo? Pues depende de la persona, simplemente para mí es diferente a las demás regiones de Paraguay. Vamos a reaccionar a este video que se llama Ciudad del Este, la Hong Kong de Sudamérica en Paraguay. Si ustedes quieren ver el video original completo sin que yo esté interrumpiendo, yo se los dejo en la descripción. Ahora si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios, vayan dejando su like, vayan viendo si están suscritos, si aún no están suscritos, suscríbanse, que eso me apoya un montón. Y ahora sí, veamos qué onda. Gente, estamos en la triple frontera, le voy a dejar un mapa, estamos en Ciudad del Este. Y para entender esta ciudad hay que entender que son tres ciudades hermanas que se miran juntas: Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Es curioso que no sé si ustedes lo habían notado, pero las dos ciudades, tanto la de Argentina como la de Brasil, tienen la palabra Iguazú, que no se pronuncia así exactamente porque es una palabra en guaraní, pero el lado de Paraguay, donde sí hablan guaraní, se llama Ciudad del Este, no se llama nada con Iguazú. Quizás tiene algo que ver con las cataratas del Iguazú, por eso sí se llaman así en Brasil y Argentina. Realmente no lo sé, pero me parece curioso que precisamente donde se habla guaraní, esa ciudad no se llama así. Era una zona que supuestamente se pechan entre mucha gente porque es mucho la movilidad que tiene acá el mercado. Le voy a mostrar algunos precios también. Esto es un caos, Freddy, esto es un caos. ¿Dónde me metiste vos? Qué locura. Gente, ahora sí estamos en la ruta principal, la avenida principal acá de Ciudad del Este. Este es el monumento, vean las motos, es toda una locura. Y de este lado tenemos ahí el puente de la Amistad que une a Ciudad del Este con Brasil. No hay unión entre Ciudad del Este y Argentina, sino con Brasil. Las motos me pisan. Gente, información, la gente que hay comercios en la calle, por lo general pueden ser imitación. En los shopping más grandes como Cell Shop, Shopping China, que vamos a entrar, el mercado es mucho más formal, o sea, hay distribuidores oficiales. Lo que es la calle puede ser mucha imitación. Vean los cables como están, súper enredados. Hay una población grande acá de árabes o de libaneses o de turcos, que también tienen muchos negocios acá, además de brasileros y paraguayos y argentinos. Esta es la fila, gente, para cruzar a Brasil. Y dato curioso, hay camionetas acá, como la que están viendo ahí, esas camionetas están ahí, que es gente que te hace cruzar, te ayuda a cruzar. Y también hay motos, como la que pasó recién, que es mototaxi, que van y vienen, van y vienen, van y vienen, y traen a gente del puente hasta acá, hasta el centro. Acá venden perfume también, estamos viendo los precios, a ver cuánto cuestan. Bueno, los perfumes originales supuestamente, gente, 250.000 guaraníes, que acá le dejo el precio en dólares. Dentro del shopping. Bueno, no son originales, un perfume original son muy caros, a menos que no sean una marca reconocida. Sobre todo en los perfumes de mujer yo he visto que cuestan un platal, que no digo que no valgan la pena, pero como que es algo que yo al menos no pagaría tanto por algo así. Yo siento que bañarse bien resuelve un poco el tema de olores. Y miren que yo tengo una nariz muy sensible a los olores, entonces quizás hasta me convendría usar algún tipo de perfume, pero prefiero no. Por cierto, antes que se me olvide, les voy a mencionar algo. Lo voy a estar mencionando en otro video más. En el anterior ya lo mencioné, pero a lo mejor ustedes no lo escucharon. Ya está activa la opción de miembros del canal. Las membresías son como un tipo de suscripción en donde ustedes, si quieren, si gustan y si tienen las posibilidades de apoyar de una manera extra, pues tienen un pequeño costo. Ahí pues tienen algunos emojis, algunas insignias que el canal les va a ir poniendo. Yo las subí para que pues tengan ahí algunas cosas especiales para las personas que quieran apoyar de esa manera. Como les digo, si tiene un costo. Entonces eso es solo para las personas que puedan y quieran. Si ustedes no pueden, si ustedes no quieren, no importa, no pasa nada. Con que ustedes se suscriban, dejen su like, comenten, vean los videos, yo feliz. Eso es gratis. Ahora, si ustedes quieren apoyar un poquito más, pues les dejo esa opción. Lo voy a mencionar nada más en otro video más y ya no los voy a estar molestando con eso si a ustedes no les interesa. Hay gente que sepa que está acá en Ciudad del Este, se encuentra el Shopping China. Un poco el tema de los productos baratos, que ahora les voy a mostrar algunos. Son baratos porque este lugar es zona franja. Además del contrabando, es zona franja. Entonces potenció Paraguay en el siglo XX que sea un lugar de comercio. Bueno, ahora sí en un shopping, gente, oficial. Vean la cantidad de gente que hay. Locura. Estos ya son marcas reales, realmente reales. Ahí sí hay gente. Descuentos enormes. Acá sí
Si compra algo tiene garantía y también son productos originales. Vamos a recorrer un poquito. Dentro de Shopping China y Cell Shop no me dejaron grabar, pero pude hacer algunas tomas y les traje algunos precios muy interesantes. El dron sale $400 en Cell Shop. El iPhone 17 Pro de 256 GB sale $1.800 en Shopping China. El DJI Mic $383 en Cell Shop. La Pocket 3, buenísima para crear contenido, $635. Y la versión GoPro de DJI sale $328 también en Cell Shop. Algunos precios para que vean que realmente Ciudad del Este es de las ciudades más baratas del mundo para comprar tecnología. Sí, está más barato que aquí. Otro dato, gente, que no les dije, es que trabajan muchísimos brasileños acá en Ciudad del Este. En su mayoría son brasileños de la ciudad de Foz de Iguazú que van a trabajar acá. Esta ciudad, además, gente, fue creada especialmente para la represa de Itaipú y en 1957 se llamaba Presidente Stroessner. La ciudad fue llamada Puerto Presidente Stroessner en honor al dictador Alfredo Stroessner hasta el golpe de estado del 3 de febrero de 1989. En días posteriores fue plebiscitado el nuevo nombre y los ciudadanos eligieron el de Ciudad del Este. Hablaremos más adelante del presidente Stroessner en el documental de los nazis en Paraguay, así que suscríbanse que se viene un gran video sobre este personaje del Paraguay. Ok, yo no tenía ni idea de ese tema. Si quieren ustedes que lo veamos más adelante o que investiguemos un poquito del tema, pues me lo dejan en los comentarios para saber. Disculpen si escuchan ahí un ruidito. No sé por qué va de martillar. Últimamente todos los días están martillando aquí enfrente de mi casa. Yo espero que no se cuele el sonido en el micrófono, pero por si acaso sí se cuela, una disculpa. Gente, es increíble donde estoy. Me encuentro en la represa de Itaipú Binacional. Como pueden ver acá de fondo, la tengo de fondo. Es una obra arquitectónica monumental industrial que se creó en los años 70 y que se puede visitar acá si están por la zona de Ciudad del Este, por la zona de Iguazú. Está lloviendo recio por lo visto. Qué bonito se ve. La pueden visitar. La represa Itaipú Binacional es una maniobra diplomática para evitar un conflicto bélico entre Paraguay y Brasil por una cuestión limítrofe. El problema fronterizo tuvo su génesis en el Tratado de Loizaga-Cotegipe, que establecía la paz y las nuevas fronteras entre Paraguay y Brasil tras la Guerra de Triple Alianza. En dicho tratado, muy favorable para el Imperio de Brasil y absolutamente negativo para la República del Paraguay, se despojaban a esta última de los extensos territorios comprendidos entre el río Blanco y el río Apa. Las fronteras se establecieron con el tratado en forma imperfecta, al definirse los límites entre ambos países desde la desembocadura del río Iguazú hasta los extintos saltos del Guairá. Es la central hidroeléctrica que produce más energía del mundo. No es la represa más grande del mundo, sino que es una china, pero es la represa que produce más en el mundo. Es más, con solo pocas turbinas cubre toda la demanda de Paraguay. El resto se lo vende a Brasil al costo. ¿Por qué? Porque este acuerdo fue firmado entre Brasil y Paraguay para la creación de la represa, que es un monstruo arquitectónicamente hablando. Estas justamente son las dos salidas. Acá cuando abren las compuertas sale todo el agua. Este es el río chiquito y el embalse. Que ya he visto cómo es la represa cuando está abierta, cómo salen ese montón de cataratas así, impresionante. No sé si ustedes como paraguayos han tenido la oportunidad de llegar a este lugar. Yo entendería que no todos, porque Asunción está bastante lejos de donde está Ciudad del Este y específicamente la represa, así que entendería que no todos los paraguayos conocen, pero es bastante impresionante verlo en video, no me imagino en persona. Se quedó del otro lado, hay que ver si lo podemos ver. Es una absoluta locura. Además, obviamente, yo tengo el casco este que es el propio porque me lo dio sin querer el señor, porque se rompió el que me dio, que era el aparillo. Pero nada, pueden venir, es gratis además, o sea, está muy bueno. Y no se olviden que todos los empleados, los trabajadores de esta represa, en su inicio fueron a vivir a Ciudad del Este. Es por eso que Ciudad del Este, en su inicio, si van a ver, si visitan esa ciudad, está formado por áreas, porque eran para las áreas de los trabajadores. ¿Y por qué le vende a Brasil al costo? ¿Por qué no lo vende más caro? Bueno, porque en el acuerdo de construcción, en el anexo 6 se creó ese anexo, ya que claramente, me parece, estoy casi seguro, que Brasil puso el dinero y Paraguay puso más mano de obra. Entonces el acuerdo fue así, ¿no? Y además, de última exporta e importa y le entra ingresos a Paraguay. ¿Por qué le van a dar base sólida a la estructura? Llegamos a otro mirador, gente, ahora, que es del lado brasilero de lo que sería la represa. Pasamos recién por las turbinas, las están viendo ahora en pantalla. Ya estamos del otro lado, del lado brasilero. Ahora estamos, gente, del otro lado. Ah, vean esto, les voy a explicar una cosa. Vieron que acá está la represa y acá hay un río por el costado. Cuando se creó la represa, claramente tuvieron que desviar el río Paraná. Lo desviaron de este lado, pusieron 4 compuertas para hacer electricidad, mientras esta parte la secaban. Durante 4 años tuvieron que hacer esto para construir la represa y que el río Paraná no interfiriera. Hicieron unas paredes de concreto que ahí quedaron todavía los pedazos. Ah, así fue como la construyeron. Siempre me daba las dudas de cómo habían hecho eso. Ok, lo que hicieron fue un desvío momentáneo, un desvío temporal en lo que lograban secar para construir. Qué impresionante. ¿Cómo es que le hicieron, va?
Y cuando esto estuvo listo, las reventaron y bueno, quedó la represa como la ven hoy en día. Es interesante que toda esta información no iba a estar en este documental, sino que no iba a venir. Pero bueno, se dio, así que es parte del documental de Ciudad del Este. Me dejaron arreglarme hasta la parte del embalse. Vean esto. Este es el embalse. Quiero agradecer a Claudio, que es el guía que nos está trayendo hasta acá, y a la represita de Ipú, porque la verdad que el recorrido ha sido increíble. Claro. Verá, el agua acá es 700 metros cúbicos de agua por segundo. Esa fuerza, esa presión gira las turbinas de energía eléctrica, una turbinación en el agua. ¿Se da cuenta cómo el caos es natural? Sí. Desde lejos uno podría decir, no está tan grande. Pero miren, estando en el lugar, qué gigante es. Aguas abajo. Claro. Bueno, y toda esta visita nos hizo Claudio acá en Itaipú, que nos quiere decir algunas palabras. Sí. Muchas gracias, Facu, por venir a visitar Itaipú. Así que te esperamos en siguientes ocasiones, siempre serás bienvenido y saludo también a tus seguidores, ¿sí? Chao, chao. Bueno, yo venía por dar un recorrido por Ciudad del Este, al final fue corto el contenido de Ciudad del Este, pero también vimos la represa, que está muy interesante, es un lugar muy impresionante a la vista, sobre todo para uno que no tiene algo similar en su país, o sea, aquí en Guatemala no existe algo como tal. Sí hay algunas cosas que podríamos decir a escalas pequeñas, pero nada que ver con eso. Pero bueno, espero que ustedes se hayan entretenido, les haya gustado, hayamos aprendido más de algo. Si ustedes conocen el lugar o si ustedes no lo conocen, me gustaría leerlos en los comentarios para ver cuántas personas han llegado a ese lugar. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Por aquí están mis redes sociales, también en la descripción si me quieren apoyar. Recuerden, ya está activa la opción de miembros del canal. Dejen su like, revísense si ya están suscritos y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye.